Pueden tomar su Biblia, por favor, y abrir el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y versículo 3. Vamos a leer hasta versículo 6. Primera de Juan 3. ¿Todos están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le pedimos que usted nos hable, Señor, y que aplique su palabra a nuestra vida, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, le pido que nos hable, que nos ayude a entender, Señor, lo espiritual. Sabemos que su espíritu el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Le pido, Señor, que nos dé ojos para ver, oídos para oír. Y, Señor, que nos ayude a crecer en nuestro deseo de conocerle mejor y más íntimamente. Señor, también le pedimos que no solamente tengamos el deseo, sino que pongamos en práctica lo que sabemos que debemos estar haciendo. Señor, ayúdenos a tener un plan que acompañe ese deseo, para que no nomás siga siendo un sueño. Le pedimos, Señor, su bendición esta noche. Ten comunión con su pueblo, Señor. Se lo pedimos, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros déjeme ponerlo de otra manera. Debe ser el deseo de cada uno de nosotros de querer ser más como Cristo. Incluso dice Juan aquí en versículo 3, dice: todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Que queremos ser semejantes a Él cuando Él se manifieste, porque le queremos ver porque le veremos tal como Él es. Y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que tiene el deseo de ser más como Cristo, tiene el deseo de deshacerse las cosas que no le agrada al Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos luchas que son, en algunos casos únicos o quizás comunes, ¿verdad? Que quizás pensamos que nadie más tiene la lucha como yo, y la realidad es que hay otras personas que tienen la lucha como tú, y que pensamos quizás, esto es una lucha que todos tienen, y quizás es una lucha única a ti, yo no sé. Pero la realidad es que todos tenemos luchas que confrontamos y enfrentamos como cristianos, que quizás son cosas que siguen apareciendo en nuestra vida, y con las cuales seguimos cayendo. Y creo que muchas veces tratamos el pecado en nuestra vida como algo que pues no es cosa tan grande, porque al final de cuentas, pues Dios me promete, ¿verdad? Si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Así que yo caigo, y yo creo que es una lucha que enfrentamos, de que o puedo dejar que cuando caigo o peco, que me domine y que me tenga oprimido al grado de que ya no quiero ni orar, ni ir a la iglesia, ni hacer lo que ni abrir la Biblia, porque me siento tan culpable que el acusador me recuerda, o más bien me acusa y me dice todo lo que, ¿verdad? Me dice: supuestamente eres cristiano, supuestamente eres santo, supuestamente eres hijo de Dios. Y nos acusa y nos acusa y nos acusa al grado de que no queremos hacer nada para Dios. Nos sentimos tan terribles, sentimos como que pues yo, ¿quién soy para que Dios me pueda usar? Yo no soy nadie. Así que ¿para qué orar? ¿Para qué leer mi Biblia? ¿Para qué ir a la iglesia?
No hay nadie, yo no puedo ser espirituales como esos que llegan a la iglesia, esos que están encorbatados, esos que sirven en un ministerio. ¿Quién soy yo para poder hacer algo así? Y podemos caer en esa trampa de que nos sentimos tan terribles, de que pensamos que el pecado no se puede superar y el pecado que permanece en mi cuenta y que no hay nada que yo pueda hacer para borrarlo, cuando claramente nos dice el Señor, ¿verdad? Si confesamos, obviamente implica si nos arrepentimos, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego nos podemos ir al otro extremo, donde vemos al pecado como cualquier cosa ligera, de que pues si yo peco, bueno, pues nomás le pido al Señor, perdóname por haber pecado, verdad, yo sé que tu palabra dice, si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme mi pecado y limpiarme de toda maldad. Y seguimos por nuestro camino como que, bueno, pues ni en realidad sentimos nada de culpabilidad o no sentimos nada de tristeza por el hecho de que no solamente hicimos algo que no es correcto, sino que hemos ofendido a nuestro Dios, hemos lastimado su corazón, hemos ido en contra de su voluntad. En realidad muchas veces cuando estamos en este extremo no vemos en realidad qué terrible es nuestro pecado. Y tenemos que entender, tener un equilibrio, un balance donde si no somos apachurrados por el pecado al grado de que ya no podemos levantarnos para regresar lo que debemos hacer. Tampoco debemos de nomás ver nuestro pecado y hacer nada con él, ni confesarlo, ni arrepentirnos y tratarlo como algo ligero. No debemos hacer eso tampoco. Y creo que lo que Dios está diciendo aquí es que, mira, es mi deseo de que te purifiques a ti mismo, que vivas en libertad en Cristo, que por tu amor a Él le sirves a Él, encaminas con Él, por amor a Él te purificas a ti mismo porque quieres agradarle a Él. No quiero que seas esclavizado tampoco, y no quiero que seas dominado por el pecado. Eres hijo de Dios. Él vendrá pronto y no quiero que te encuentre, que no quiero que seas avergonzado cuando Él regrese. Y creo que es lo que nos puede ayudar, y creo lo que Dios quiere hacer, quiere hacer aquí en este pasaje, es hacernos ver qué terrible es el pecado. Y que muchas veces cuando pecamos no examinamos, no analizamos, no ponemos bajo examinación todo el proceso que estamos siguiendo, porque muchas veces creo que si solamente comenzáramos a examinar el proceso de nuestro pecado y el proceso de lo que pensamos e hicimos, en realidad sería algo vergonzoso para nosotros. Me imagino que cuando David estaba en el momento y vio a esta mujer que era bella y comenzó a enfocarse en su cuerpo y su figura y dejó que su mente fuera adelantándose y nomás fue guiado por sus sentimientos, sus emociones, lo que sentía en ese momento en su cuerpo, y pensó, wow, ella me hace sentir bien y quiero seguir profundizando este placer y quiero no nomás quiero que limitarme con mi vista y mis pensamientos, quiero experimentar lo que estoy imaginando que puede suceder, y luego pues toma el próximo paso y manda por ella quién es, y luego que la traigan, y creo que cuando todo sucedió, todo terminó, si solamente, y si hubo un momento, a lo mejor sí lo hubo, yo sé que se arrepintió y reconoció que había pecado primordialmente en contra de Dios, pero creo que si solamente hubo ese momento donde comenzó a pensar todo lo que pensó, todo lo que a través de los ojos de Dios, no los de él, y que estaba en la presencia de Dios. Me acuerdo una fiesta y obviamente no era salvo. Yo aún en mi pecado siempre tuve un gran respeto por mi mamá.
Todos mis amigos tenían tatuajes y yo quería varios. Y conocía personas que los hacían, y muchos de mis amigos hacían y eran buenos para dibujar y tenían la habilidad y eran buenos para dibujar y yo me acuerdo queriendo mi apellido y quería esto y esto, pero mi mamá siempre me decía: si un día llegas a la casa tatuado, va a ser el último día en esta casa. Y por un lado quizás yo sabía que no me iba a correr o algo, bueno, aunque era capaz, yo conocía a mi mamá, ¿verdad? Por otro lado, era mi respeto por ella la que me impidió tatuarme, porque era mi mamá, la respetaba. Aunque era bien, pero bien mal hablado, que cada otra palabra era una maldición, nunca maldije delante de mi mamá, a lo menos a propósito. No quería faltar el respeto. Pero me acuerdo que una vez en una fiesta, y lo digo con vergüenza, con pena, quedé bien borracho. Y eran solamente mis primos, mis amigos. Yo nunca me imaginé que iba a llegar mi mamá, menos mamá con mi hermano menor. Y es precisamente lo que sucedió. Y me acuerdo lo que en un momento, hace unos momentos, era en mi mente algo divertido. Ahora, a no poder ocultar y fingir el hecho de que yo estaba borracho, pero bien borracho. Y no solamente estaba borracho, sino delante de mi mamá y de mi hermano, a quien siempre le trataba de dar un buen ejemplo. Lo que en un momento había visto con gracia, de repente lo miraba con vergüenza, solo por verlo a través de otros ojos, otro par de ojos. Y miraba qué tonto me miraba ahí. Me daba vergüenza. Me acuerdo el próximo día no quería darle la vista a mi mamá. Y me acuerdo escuchando, sabiendo después que ella había llorado a verme en esa condición, porque es en la cual miraba a mi papá seguido. Y me acuerdo que yo me miré diferente en ese momento, sentado en esa silla, no pudiéndome parar. Que cuando miraba con los ojos de mis primos y mis amigos, lo miraba como que esto es verdad, todo dar, lo que sea. Pero a mirarlo con los ojos de mamá, miraba qué triste me miraba yo. Y creo que no hacemos lo mismo con nuestro pecado, que no vemos lo que estamos pensando y haciendo con los ojos de Dios, a cómo nos vemos en ese momento. Sí, nosotros, David quizás pensó en ese momento: esto es lo que soy hombre y necesito que satisfacerme, y que yo tengo deseo. Pero cuando comenzó a verlo, cuando Natán lo hizo ver cómo era la situación en realidad, que era como alguien robándole un cordero, una ovejita a alguien que solamente tenía una, y que se miraba como un ogro, en realidad aprovechándose de alguien que no tenía el mismo poder que tenía él, y aún él respondió que debe ser asesinado, debe morir, y Natán le dice: tú eres ese hombre, y comenzó a ver su pecado en otra luz. Yo creo que Dios quiere que hagamos lo mismo, que cuando tú sabías que deberías hacer lo correcto y no lo hiciste, ¿qué fue el proceso de pensar que tú seguiste? Que fuiste como un adicto, que tú sabías que deberías de hacer esto, pero no lo hiciste porque tú tenías que satisfacerte. Como un adicto, un drogadicto. Drogadictos están dispuestos a robar, y a robarle a cualquier persona, y robar cualquier cosa, a una cosa más. Uno diría: eso ni tiene valor, pero si pueden encontrar algo de valor, $1, $2, que le puede ayudar a comprar algo de droga, están dispuestos a hacerlo. Y uno está viendo a un adicto que está dispuesto a hacer cosas terribles para cumplir con su adicción, y uno le da tristeza. Y sabe que muchas veces nosotros nos comportamos igual, solamente con complacer nuestro deseo de pecar. No hay diferencia. El drogadicto y la persona que peca
son iguales, porque tiene que satisfacer un deseo. Y lo vemos como si lo necesitamos para sobrevivir. Y es interesante que aquí Dios nos dice en versículo 4. En versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe. Es interesante esta frase: infringe también la ley. La palabra infringir quiere decir quebrantar, romper. Rompe también la ley. ¿Se ha dado cuenta que cuando tú te pasas una luz roja, tú sabes cuál es la ley? La realidad es que no te importa la ley. Tú sabes lo que es correcto. No te importa lo que es correcto, porque tú quieres llegar más rápido a donde tú vas. No quieres ser impedido. ¿Cuánto duras en un alto? Ni sé cuántos segundos son ya. O nomás duramos un segundo, vámonos. Yo creo que la mayoría podríamos decir que es lo que hacemos. ¿Por qué? No hay tiempo, tenemos que seguir. Sabemos la ley, conocemos la ley, no nos importa la ley. ¿Cuántas veces has tirado un papelito por la ventana? Los niños no les importa. Tú sabes que te pueden multar a lo menos $1,000, ¿verdad? Si te pescan. Pero quizás estás en el campo, no ves a mucha gente, o quizás ni hay posibilidad en tu mente que pase o que esté estacionando una patrulla allí, así que vámonos. Quizás hay momentos donde dices: no me van a pescar, y en realidad es la única cosa que nos impide que si hay posibilidad que me pesquen. Y si comenzamos a analizar nuestro proceso, en realidad la ley no es tan importante, es el pescado rompiendo la ley. Algo que se me hizo muy interesante, la palabra que es traducido infringe, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esa palabra infringe es la palabra anomia. ¿Alguien sabe lo que significa anomia? ¿Alguien sabe? A significa ausente. Nomia significa ley. Anomia, sin ley. En realidad, aunque dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, rompe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa palabra infracción, infringe, son la misma palabra. Es la misma palabra traducido con diferentes dos palabras, infringe y infracción. Es la palabra anomia, que está tratando, los traductores en este caso trataron de traducir una mentalidad. Infringe también, porque cuando infringimos, rompemos la ley, no estamos en realidad pensando en la ley. Y lo que está diciendo la palabra anomia, quiere decir la condición sin la ley o ausencia de ley. Es como, significa como anarquía. Cuando hay anarquía no hay ley. No hay poder para poner en orden o traer el orden. Entonces, todo aquel que hace o produce o ejecuta pecado vive en ausencia de ley, vive en anarquía. Es el concepto de no te sujetas a nadie, no hay límites para ti. En este caso, no te sujetas a la ley de Dios, y por supuesto, si no te sujetas a la ley de Dios, no te sujetas a Dios. Dice Dios: y quiero que te purifiques a ti mismo, que vivas libre de esclavitud, del pecado. Pero cuando pecamos, igual el que peca, todo aquel que comete pecado, vive en anarquía, vive en ausencia de ley.
¿Se ha puesto pensado que cuando tú pecas es lo que así estás viviendo? Como un anarquista, donde tú no te sujetas a ley, donde nada te aplica a ti, tú haces lo que tú quieres. Y la realidad es que muchos no nos vemos así porque nos creemos tan justos. La realidad es que cuando tú dices, eres tan franco que estás dispuesto a ofender, no te importa lo que la palabra de Dios dice, de que debes dar gracia con tus palabras, tú vas a ser franco porque tú quieres lastimarlos, porque tú quieres a fuerzas poner en orden que alguien se someta a tus palabras para que se comporta bien, a pesar de que Dios dice que Él es el que toca el corazón y cambia el corazón. Ahora, por supuesto, debemos de regañar, reprender a nuestros hijos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando sabemos que algo es incorrecto, es pecaminoso, y aún como le hablamos a gente, a adultos, a compañeros, y sabemos que no es correcto lo que estamos al punto de decir, pero lo decimos de todas maneras. Lo que estamos diciendo y demostrando al Señor es que no me pertenecen a mí las leyes, no se aplican a mí las leyes. Yo no me tengo que sujetar a las leyes, porque él tiene que escuchar esto, ella tiene que escuchar esto. Yo voy a ver esto porque yo quiero verlo. Nadie me va a decir a mí, no, solamente aquí nomás regañan a la gente y me dicen qué es lo que no puedo ver, lo que puedo ver. No, yo voy a hacer lo que yo quiero. Las leyes no aplican a mí, ni la ley de Dios. Y por supuesto, lo que implica eso es que ni Dios aplica a mí. No tengo temor a Dios. Yo sé que Él está viendo, pero no me importa. David, en ese momento que él decidió ir por Betsabé, él dijo: yo voy a vivir como alguien que no conoce y no se sujeta a ley. Todo aquel que hace, produce, ejecuta pecado, vive en ausencia de ley, vive en anarquía. Por eso que dice Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Uno escoge su propio camino. Hermanos, la razón que ese pecado sigue esclavizándote es porque tú sigues decidiendo que tú te vas a sujetar a lo que tú quieres y solo a lo que tú quieres y no a Dios. La razón que tú no has podido ser libre porque no quieres aplicar la libertad que Él te ofreció. Tú no quieres someterte y sujetarte a nadie. Y hermanos, la realidad es que vivimos una vida refrenada que no se refrena nada, y por eso seguimos cayendo al mismo pecado seguidos vez tras vez. Es que nomás estallo porque exploto, porque así soy. No, es porque sigues determinando en ese momento que en estos casos la ley no se aplica a ti. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. La ley de amor a Cristo. En ese momento no lo tratas como lo amas, como que en realidad le quieres servir. No eres su siervo, no le importas, más bien no te importa. Cada vez que tú pecas, dice el Señor, estás viviendo en anarquía. No tienes gobernador. Por eso no te puedes purificar. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Luego dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Mira, tú sabes, dice, tú sabes. Él apareció. Él se hizo carne. Él se permitió ser visto. Apareció con un propósito, con un fin. Él no nomás vino para nomás aparecerse, nomás para ser visto y es todo. No, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, haciéndonos entender que solo Él pudo haber hecho esto, porque no hay pecado en Él. Solo Él pudo habernos limpiado de nuestro pecado, porque no hay pecado en Él. Así que Él se apareció para quitar nuestros pecados. Así que dijo: mira, lo que está diciendo el Señor es que hay posibilidad de que seas libre de tu pecado. Por supuesto, lo hizo cuando Él murió en la cruz. Él quitó el pecado de nuestra cuenta cuando lo recibimos a Él como nuestro Salvador.
Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que eso sucedió en la cruz, y por eso apareció, para quitar nuestros pecados en la cruz. Pero después de resucitar al tercer día, y Él ascendió al cielo, descendió el Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. Y ahora nos permite vivir en libertad. Y Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora no se tiene que enseñorear de nosotros. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mi carne no quiere sujetarse a nada y a nadie. Y mientras que yo estoy en la carne y en su poder, entonces no voy a querer purificarme, voy a seguir queriendo mancharme. Y me quiere recordar al Señor de que cuando yo cometo pecado, lo que estoy en realidad haciendo es viviendo de una forma de una salvaje, que no me pueden refrenar. Y cualquier animal que no es domado no es útil para el hombre. El animal tiene que ser domado para poder ser útil para los usos del hombre. Y de la misma forma, si no somos domados por Dios, no somos útiles para Dios. Somos sin ley. Entonces nos quiere recordar al Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no para que tú sigas viviendo en tu pecado, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo lo que está diciendo, mira, ahora debes vivir para seguir su ejemplo, para vivir como Él vive y vivió, Entonces, ¿cómo vivió Él? Pues Él no simpatizó lo que es vil y sucio. Él no simpatizó lo que es injusto y lo que es mentira. No jugó con lo deshonroso y lo feo, lo que es malo y no amoroso. Él no fue egoísta, porque Él fue sin pecado. Él no vio algo que destruye o que lastima al corazón del Padre como algo agradable. Y nos está recordando, dice, y no hay pecado en Él. No hay ese deseo de vivir sin ley. Él vivió cada momento sujeto al Padre. Dijo, es mi comida obedecer al Padre. Es con que me alimento. Para eso vivo, para eso vine, para estar sujeto al Padre. Él no quiso romper ninguna ley. Él quiso someterse a la ley de amor del Padre. Obviamente la ley que Dios le había dado, pero ahora nosotros debemos seguir su ejemplo. Somos sujetos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos dio el ejemplo de cómo vivir en sujeción a alguien más. No debemos de ver la ley, hermanos. Muchas veces nos reímos de lo que Dios nos pide. Jugamos con lo que mató y asesinó a Cristo. Nos burlamos de las cosas que debemos de abrazar y decir, esto debo cuidar yo. Pisoteamos la sangre que Dios derramó, que Cristo derramó para limpiarnos de toda maldad. En realidad no vemos el pecado como debe ser visto. No reconocemos cómo nos vemos como adictos, que tenemos que hacer lo que queremos hacer, porque si no vamos a morir. Es triste cuando un adicto está buscando los medios para consumir o para comprar más droga. Es triste. Es terrible. Le roban a su propia familia.
roban de lo que es necesario para comprar el mandado, los pañales. Se venden pañales para poder conseguir más dinero, para comprar más droga. Y uno dice, ¿cómo es posible, hermanos? Hacemos lo mismo, porque ese drogadicto está rompiendo relaciones que necesita, y que esas relaciones, esas familias están buscando el bienestar de ese drogadicto, y no le importa, porque lo único que le importa es la droga. Pero hacemos lo mismo, rompemos nuestra relación con el Señor, porque no nos importa nuestra relación con el Señor, solamente con satisfacer los deseos de nuestra carne, y somos igual que un drogadicto. No hay diferencia, porque igual como esa droga lo arruina y lo mata y lo está matando a él, el pecado nos está arruinando y matando a nosotros. Y rompe la relación que más necesitamos, la relación que necesitamos para sobrevivir. Pero sin embargo pensamos que el pecado es lo que necesitamos para sobrevivir, y sentimos como que en realidad no estamos disfrutando la vida, sino estamos viviendo en pecado. Lo que el Señor dice: yo nomás quiero que vivas más como Él, como Cristo, para que te purifiques. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, vive en desorden. Pues el pecado es infracción de la ley, no le importa nada. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, ¿por qué no sigues su ejemplo? ¿Por qué no vives como Él? ¿Por qué no tienes su pensar, su mentalidad, su sentir? Que se humilló a Él mismo, no se engrandeció. Porque cuando pecamos, nos estamos engrandeciendo, diciendo: yo soy primero. El primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero así estamos viviendo cuando pecamos, nos ponemos delante de Dios y decimos: no, yo primero, y luego me someto a ti. Muchas veces decimos, ¿verdad? Yo sé lo que escuchamos, esa voz en nuestra mente que nos está diciendo: lee tu Biblia. Sí, ahorita. Primero voy a ver quién ganó el partido de anoche, cuando nos despertamos en la mañana. Lee tu Biblia. No, primero voy a ver qué pusieron en Facebook anoche después que me dormí. Lee tu Biblia. No, primero voy a ver qué salió en Instagram, quién tomó fotos de quién. Lee tu Biblia. Voy a ver las noticias, a lo mejor algo sucedió. Lee tu Biblia. Y ya despertaron los niños. Ya no puedes leer tu Biblia. Y cuando menos te das cuenta, ya pasó 1 hora, 1 hora y media. Y tú pensaste que nomás 5 minutos. Pero el diablo es astuto. Y abres tu aplicación y hay noticias que te llaman la atención. Wow, suena interesante. Voy a leer esto bien rápido y luego mi Biblia. Y ya estamos todos atentos a todos los artículos, y luego comenzamos a leer la Biblia y cabeceando. Pero todas las noticias, todos los Facebook, todo el Instagram, todo eso no nos puso a dormir. Pero la Biblia, sí. ¿Por qué? Porque el pecado es tan atractivo. No estoy diciendo que ver esas cosas es pecado, pero cuando lo ponemos delante de Dios, sí lo es. Sí lo es. Porque ya tomó un lugar equivocado. Así que ¿qué es lo que dice el Señor? Mira, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Permanecer significa mantenerse sin mutación, mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Permanecer en un lugar o estar en un lugar donde hay un solo enfoque. Por eso quiere decir mantenerse sin mutación en un mismo lugar, en un mismo estado, un mismo calidad. Ahí te quedas. Ahí te quedas enfocado. No te alejas. No caminas a la izquierda ni a la derecha. Ahí estás sentado, parado. Ahí estás presente. Ahí estás continuamente. Ahí estás esperando. Es lo que dice, es lo que está diciendo el Señor. Y a todo aquel que permanece en Él no peca. Decimos, despertamos, lee tu Biblia. Espérate, voy a ver qué está en el teléfono. No estamos permaneciendo en Él. El enfoque ya cambió. Está en Facebook. El enfoque ahora está en Instagram. El enfoque ahora está en el correo electrónico. El enfoque ahora está en las noticias. El enfoque no está en Él.
pusimos algo delante del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Pecamos. David, ve, esa mujer se está bañando. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David sabía precisamente que era adorar a Dios. Escribió salmos tan lindos mientras que estaban los pastos pastoreando las ovejas, y podía ver las estrellas, y de las estrellas cuentan la gloria de Jehová. Y miraba la naturaleza y pensaba, y podía ver a Dios en todo lo que él veía, miraba, y su mente estaba en Dios, y que miraba a Dios en todo. Pero nomás quitó el enfoque. Ya no estaba permaneciendo en él emocional y espiritualmente. Ahora vio a ella, pecó. Hermanos, es la razón que pecamos. El momento que pecamos, porque en ese momento no estamos permaneciendo en él. Estamos despegados de él. Y nos dice el Señor, Juan, es el mismo Juan que escribió el libro de Juan. Y en Juan 15 nos dice lo mismo. Aquí en primera de Juan nos dice, cuando permaneces no vas a pecar. Pero cuando también ese es el lado negativo. Pero el lado positivo, en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando no permaneces en mí no puedes dar fruto. Pero también el otro lado negativo es que vas a pecar. Hermanos, es lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. Por eso que la relación con Dios no es lo que debe ser. Por eso no estamos caminando con Él, porque estamos distraídos. Los objetivos y las metas de nuestra vida han sido torcidos, han cambiado. Estamos enfocados en las cosas equivocadas e incorrectas. Por eso seguimos pecando y somos esclavizados por ese pecado. Porque no tenemos el enfoque correcto. Hermanos, pensamos que la carrera es la razón que vivimos. Pensamos que los hijos es la razón por la cual vivimos. Pensamos que la educación es la razón por la cual vivimos. Nuestro entrenamiento es la razón por la cual vivimos. No, esas son cosas secundarias. En sí no son malas. Por el momento que toman la prioridad en nuestra vida, se hacen pecado. ¿Por qué? Están delante de Dios. Y ya a estar delante de Dios ya no permanecemos en Él. Estamos permaneciendo en esa cosa. Y por eso que nos dice y nos recuerda al Señor, mira, si te vas a purificar, tienes que permanecer en Él, porque el que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El tenso de estas frases quiere decir que hubo un momento, es como si vivieras, como que nunca hubo un momento que lo viste ni lo conociste. Y así sigues viviendo. ¡Pum! Es como si estás viviendo como si nunca lo viste y nunca lo conociste. Nunca hubo ese momento. Y de ese momento sigues viviendo de ahí en adelante igual. Cuando no permaneces en Él, comienzas a vivir diferente. Comienzas a actuar diferente. Porque el otro lado de la moneda es, cuando permaneces en Él, no pecas. ¿Y por qué no pecas? Porque lo has visto, lo has conocido. Y dices, yo no quiero romperle el corazón. Me gusta querer orar. Me gusta querer leer la Biblia. Me gusta leer y pensar, wow, qué tremendo versículo ese. Nunca lo había visto así, nunca lo había entendido así. Y lo subrayas y dices, wow. Y lo quieres compartir con otros y lo compartes y ellos dicen, ok, pero no entiendo cómo se aplica ese versículo. Y tú estás tan emocionado porque Dios te habló a ti. Y luego le dices, mira, pero dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y se lo compartes a alguien más y ellos dicen, ok, pero no le entiendo. Especialmente si es alguien que no está permaneciendo en Cristo. Ahora, a veces es nomás porque Dios tiene algo especial y único para nosotros. Lo está aplicando a nuestra situación del momento de la vida.
y por eso que la otra persona no lo ve, no lo entiende, no lo capta. Pero especialmente si es alguien inconverso, no lo va a entender, no permanece en él. Y lo que Dios está diciendo, mira, purifícate a ti mismo, sujétate a la ley de amor de Cristo. Recuerda, y tú bien sabes, no se te olvide, que Él apareció para quitar nuestros pecados, no solamente para no solamente para darnos y recibir la vida eterna, sino también para ya no ser dominado y gobernado por el pecado. Ahora podemos vivir en libertad. Y no hay pecado en Él, y Él es el único que lo pudo hacer. Y hay que seguir el ejemplo, obsérvalo. No hay pecado en Él. ¿Cómo vivió Él? Todo aquel que permanece en Él no peca. Está diciendo, no te desconectes. Pero nos recuerda al Señor que si pecamos, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, el perfecto, el que no ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para que regreses a permanecer en Él. Y sigue ahí. Y cuando te das cuenta que te has desconectado, recuerda que tienes un abogado por ti que está rogando por ti. Confiesa, arrepiéntate y sigue permaneciendo, para que no seas esclavizado por ese pecado. La razón que comenzamos a pensar cosas que no debemos, porque no estorbamos a nuestros pensamientos. No decimos, Señor, ayúdame. Hermano, si tú estás muerto, si ya estás apagado más bien espiritualmente, ruégale al Señor que te aviva el fuego. Ruégale. Y no lo dejes en paz hasta que te aviva el fuego de nuevo. Pídele que, hermanos, si no has visto fruto en tu vida últimamente, ruégale que te dé oportunidad para hablar de Cristo. Poder ver a alguien ser salvo a través de ti. Déjeme decirle, Dios nos dice que si oramos en su voluntad, Él nos va a contestar. ¿No cree que Dios quiere que des fruto? Sí. La razón que no vemos la gente que debemos ver ser salva es porque no oramos que nos dé fruto, porque no queremos. Pero déjeme asegurarle, si tú le ruegas al Señor, aviva el fuego en mí, quiero ver fruto en mi vida, Dios te va a mandar personas. Dios va a comenzar a encender tu fuego, tu corazón de nuevo. Pero tienes que regresar a Él, a permanecer en Él. Y hermanos, y vas a comenzar a ver que los deseos por esas cosas van a comenzar a debilitarse, a torpecerse. Ya no va a ser tan fuerte, porque van a comenzar a aumentar el deseo para Él. Hermanos, es tiempo de permanecer, regresar a permanecer en Él. Y lo describe el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solo cuando estás separado de Él, solo vives en anarquía. Regresa a Él y permanece en Él para ver fruto. Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, dar fruto, pero tenemos que permanecer en Él. Vamos a orar.